Bueno, buenos días. Yo voy a tratar de aspectos un poco controvertidos, como ha comentado también el doctor Carmona antes, de la esterilidad de la endometriosis. Decir que varias de las cosas que voy a decir pues, se han comentado por parte de algunos de los ponentes. En esta charla pues, intentaremos solucionar algunas de las preguntas que a lo mejor no tendremos una respuesta clara, y los objetivos serán revisar las recomendaciones que las distintas sociedades nos hacen, las implicaciones que esto puede conllevar en el campo de la esterilidad y el manejo controvertido, como digo, que he comentado antes algunos de mis compañeros, en el manejo de la endometriosis y de la esterilidad. En cuanto a la epidemiología, pues se ha visto y se ha comentado aquí, son datos que no son diferentes a los otros, es decir, que es una enfermedad muy prevalente y que entre estas mujeres prevalentes en edad fértil, pues más o menos la mitad podrán ser estériles debido a la endometriosis. Es decir, que los diferentes grados de endometriosis pues, puede ser que nos den una subfertilidad o una esterilidad, dependerá del grado de afectación que haga del aparato genital. ¿Y qué es lo que nos va a causar la esterilidad en la endometriosis? Pues, como se ha comentado, la mayoría de ocasiones serán factores multifactoriales. La primera que vemos es si tenemos una anatomía pélvica alterada, como vemos en este vídeo, pues bueno, está claro que esto nos va a ocasionar problemas para que se quede embarazada la paciente. Va a haber alteraciones en cuanto a la liberación del ovocito, va a haber alteraciones para la captación de este ovocito y para el transporte de los gametos, ¿no? También vamos a tener una función peritoneal alterada, hay aumento del líquido peritoneal, hay aumento de prostaglandinas, diferentes sustancias tóxicas, como se han comentado también, que van a provocar un estado inflamatorio en la pelvis que van a afectar a los parámetros de la fertilidad. Después también tenemos otras alteraciones que pueden ser a nivel del ovario, puede haber folículos no rotos, puede haber luteinización prematura, puede haber una foliculogénesis alterada. También se ha visto que los ovocitos y la calidad embrionaria de las pacientes con endometriosis pues, son de peor calidad. Si comparamos datos de pacientes que se someten a una fertilización in vitro y de pacientes con endometriosis con estas mismas pacientes cuando reciben ovocitos de una donante, pues sus parámetros y sus tasas de fertilidad aumentan. Después también tenemos cambios a nivel molecular, a nivel endometrial, en que se altera la receptividad y la implantación de los embriones. Y va a haber una implantación en general deteriorada en todas estas pacientes. Como se ha comentado, la clasificación que usamos más para estadiaje de la endometriosis es la clasificación de la Sociedad Americana, que la divide en 4 estadios. Es decir, que para este estadiaje necesitamos realizar una laparoscopia y lo que hace es valorar mediante un sistema de puntaje pues, diferentes alteraciones que se pueden producir a nivel del ovario, a nivel de las trompas, a nivel del fondo de saco, y con esto pues, tendremos la clasificación de la endometriosis en 4 estadios. Estadio 1 será la endometriosis mínima, estadio 2 la leve, la 3 será moderado y 4 la severa. Y en función de esto también pues, podremos tener más dificultad en conseguir una gestación o no, aunque diríamos que no se correlaciona muy bien con la posibilidad de gestación. ¿Y qué nos dice, por ejemplo, la Cochrane, que se ha comentado aquí, en cuanto al tratamiento médico de la endometriosis y la esterilidad? Bien, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que ningún tratamiento médico va a mejorar las tasas de fertilidad. Todos los tratamientos que inhiben la función ovárica, lo único que vamos a conseguir es que nos va a retrasar la posibilidad de conseguir una gestación. O sea, ante una paciente con un diagnóstico de endometriosis que quiere quedarse embarazada, pues hay que actuar, no hay que hacer un tratamiento médico. Lo que sí nos dice la Cochrane y otras sociedades es que a veces con pacientes con endometriosis pues podemos tener un incremento de la posibilidad de gestación cuando se someten a una terapia de reproducción asistida si les damos análogos previos durante 3 meses. Este es un incremento leve, pero bueno, en principio pues, se considera que aumentan las tasas.
En cuanto a la cirugía, también es un aspecto bastante comprometido. Como se ha comentado, la endometriosis en estadios 1 y 2, no sabemos si realmente es enfermedad que provoque una esterilidad, pero sí que se ha visto que en estudios se ha visto que si resecamos las pequeñas lesiones que observamos a nivel peritoneal durante una laparoscopia, hay una significativa mejoría de la fertilidad, incluso de la gestación espontánea. Como se ha comentado, necesitaríamos tratar 12 pacientes para conseguir un embarazo. Estos serían 12 pacientes que estuviesen afectados de endometriosis, porque muchas veces realizaremos más laparoscopias y no tendrán endometriosis, o sea que el nivel de laparoscopias que deberíamos realizar puede no ser aceptable para conseguir un embarazo. También se ha visto en un estudio retrospectivo de cohortes pacientes que se hacían laparoscopias a ver si aumentaban sus tasas de fertilidad sometidas a una fertilización in vitro, dependiendo si hacíamos una laparoscopia diagnóstica o hacíamos una laparoscopia quirúrgica con excisión de las lesiones. Digo, en este estudio publicado en el 2011, pues sí que vemos que cuando se hace una resección de las lesiones, la tasa de recién nacido vivo es mayor que en casos que solo se hizo una laparoscopia diagnóstica. Es un estudio que no tiene una potencia muy buena porque es un retrospectivo, pero bueno, nos puede, digamos, apoyar un poco en la actitud. En cuanto a la cirugía asociada a la endometriosis y esterilidad, decir que si en el estadio 1 y 2 pues parece que hay una leve mejoría, en el estadio 3 y 4 diríamos que las cosas no están tan claras. En ensayos clínicos randomizados no se ha visto que haya una posible mejoría. En principio son estudios observacionales que sí que parece que hay una ligera mejoría. Diríamos que la finalidad de la cirugía en este estadio sería hacer una reconstitución de la anatomía, y en este caso, si conseguimos una restitución de la anatomía, pues se podría plantear dejar unos meses para ver si hay una gestación espontánea. Si no conseguimos una restitución de la anatomía y una afectación severa de las trompas o síndrome de Encel, sería mejor pasar a una fertilización in vitro. En caso del endometrioma, pues aún la cosa se lía más, como ha comentado el doctor Carmona antes. Decir que si tenemos un endometrioma, en principio para mejorar las tasas de fertilidad, si no hay nada más, no estaría indicado realizar la cirugía del endometrioma, aunque pueda haber algún estudio que mejore las tasas de gestación. Pero lo que sí tenemos que tener presente es que siempre que operamos sobre el ovario hay un posible efecto adverso sobre los folículos antrales y hay una disminución de la reserva ovárica. Hay que decir que muchas veces, también lo que se ha presentado, que muchas veces esta pequeña disminución de la reserva ovárica, sobre todo a efectos de la hormona antimulleriana, es más temporal y después se puede recuperar un poco. Lo que sí está claro es que si hemos operado a una paciente con una intervención con un deseo gestacional y no conseguimos un embarazo, al repetir la cirugía no nos va a incrementar estas tasas de embarazo y habría que pasar a una técnica de reproducción asistida. Las desventajas de la cirugía son las que vienen aquí en la diapositiva, no descubrimos nada nuevo. Decir que en las pacientes que se someten a FIV operadas, por ejemplo, de endometrioma, casi siempre necesitaremos más días de estimulación, más dosis de gonadotrofinas y generalmente siempre conseguimos menos ovocitos maduros. Ahora vamos a revisar un poquito lo que nos dicen las diferentes sociedades de reproducción. Revisaremos lo que nos dice la sociedad americana y la sociedad europea. La sociedad americana, la última guía que disponemos es de hace 1 año y medio, más o menos, o 2 años, y lo que nos dice que en una endometriosis estadio 1 y 2, de entrada no hay que realizar la laparoscopia, pero que si la realizamos, pues tenemos que realizar una cirugía definitiva, diríamos. Tenemos que quitar todas las lesiones que veamos. Hay que tener presente también todos los factores asociados que puedan ir con esta paciente. En principio, en un estadio 1 y 2, podríamos dejar 6 meses para ver si conseguimos una gestación espontánea, pero hay que valorar otros datos de la pareja, como pueden ser la edad de la mujer, o factor masculino, o algún factor asociado. Como digo, en menor de 35 años, la sociedad americana nos dice que podemos esperar unos meses para ver si conseguimos un embarazo, y también propugna el realizar inseminaciones intrauterinas.
Se ha visto que con inseminaciones intrauterinas mejora la tasa de embarazo en relación con la gestación espontánea, y en mayores de 35 años nos decantaríamos más por una fecundación in vitro, y en algún caso concreto podríamos probar inseminaciones intrauterinas si la edad de la mujer no es muy alta y no hay factores asociados. En la endometriosis moderada y severa, pues bueno, la cirugía puede mejorar estas tasas en estudios observacionales. También nos indica que no hagamos una segunda cirugía para aumentar las tasas de gestación, porque lo único que vamos a comprometer más es su reserva ovárica, y si no conseguimos un embarazo, pues pasar directamente a una fertilización in vitro. En cuanto a los endometriomas, pues la controversia comentada en varias ocasiones, la indicación quirúrgica en caso de los endometriomas y fertilidad, a lo mejor sería más por causa ginecológica, pacientes que tienen dolor o que tienen una tumoración muy grande, que nos puede dificultar el acceso para la punción ovárica, o puede haber también una prevención de rotura o una prevención de acceso, es decir, pero que la posibilidad de acceso pélvico es muy baja y esto no justificaría la cirugía. Y también prevendríamos un poquito la posible progresión del endometrioma. El resumen que nos da la Sociedad Americana sería valorar aspectos complementarios de la esterilidad, como los que veis arriba. En sospecha de endometriosis 1 y 2, no hacer laparoscopia, y si la hacemos, excisión de lesiones. No realizar tratamiento médico ni pre ni posquirúrgico para aumentar estas tasas de gestación. Y en menores de 35 años, en endometriosis mínima y leve, pues expectante versus inseminación, y en mayores, ya lo hemos dicho, fertilización in vitro, inseminaciones intrauterinas. En grado 3 y 4, si hemos realizado una cirugía conservadora y hemos restituido la anatomía, podríamos dar un margen para ver si conseguimos un embarazo, y si no, pasar directamente a una fertilización in vitro. Bien, también se ha comentado de pasado antes por el doctor Carmona, disponemos de una herramienta que nos puede ayudar a decir a una paciente sus posibilidades de gestación que tiene. Este es el índice de fertilidad en endometriosis que publicó Adamson en el 2010. Para hacer este índice, este score, necesitamos haber realizado una laparoscopia a la paciente. Este score lo que hace es valorar las posibles alteraciones que hay a nivel de la trompa, de la fimbria y del ovario, y dando un puntaje a las alteraciones que hay. 0 sería cuando hay una alteración máxima y 4 cuando es una normalidad funcional. Aparte del puntaje que tenemos de las lesiones, también asocia otros valores de la historia clínica de la paciente, como puede ser la edad, dando una serie de puntos. Pues en pacientes menores de 35 años tendríamos 2 puntos. Después también mira los años de esterilidad, pues a mayor número de años de esterilidad, menor puntaje, y también se ha tenido una gestación previa. A todo esto también le suma la clasificación de la Sociedad Americana, y con esto conseguimos, haciendo una media aritmética, pues conseguimos un score que va de 0 a 10. Digamos que este estudio se realizó en pacientes y se vio las posibilidades que tenían de gestación espontánea tras el score. Y bueno, aquí lo vemos, ¿no? En pacientes con un score de 0 a 3 puntos, las posibilidades de gestación espontánea al cabo de 3 años pues se mantenían igual y eran bajas. Y en las pacientes con un score cercano a 10, 8, 9, 10, pues las posibilidades de gestación eran altas. Decir que esto después se validó con un grupo de control, y el grupo de control, pues bueno, salió que el estudio era válido. Después también han salido otros estudios para validar esto, y en principio pues puede ser una opción ante una paciente que nos pregunte por su pronóstico reproductivo. Bien, ahora miraremos un poco lo que nos dice la Sociedad Europea de Reproducción en una publicación que ha salido este año. Como hemos comentado también, las terapias hormonales no son efectivas para aumentar la tasa de gestación espontánea. Casos de cirugía nos dice, pues bueno, lo que hemos comentado, que en estadios 1 y 2 sí que aumenta ligeramente la tasa de embarazo, pero que no recomendaría la laparoscopia por el elevado número de laparoscopias que tendríamos que realizar. Casos de endometrioma, lo que hemos dicho antes, siempre, bueno, pensar en la posibilidad de reducción de la reserva ovárica.
Y en los estadios de moderada y severa, pues sí que parece que hay una ligera en estudios observacionales. Las terapias alternativas